Yo le abrí la puerta a dos cosas, la cobardía y otra era la valentía. Yo sentía que Dios ministraba mi vida con una arma de fuego, que siempre se me abrían las puertas, pero siempre pasaba algo. Y hoy yo lo puedo entender. Los policías, los federales, cuando se metieron en casa de mi suegra, estaba mi cuñado y le dijeron que como él no apareciera, que me iban a poner conspiración a mí, porque yo lo estoy tapando, lo estoy escondiendo. De verdad, yo caí en una depresión, tanto así yo no comía. Yo lo único que hacía era fumar, beber, tanto así que el diablo me quería volver loca. Yo me mecía, porque yo como que no quería ni que él me tocara. Yo estaba comprando una caja de cigarrillos para ir para en casa del papá de Diego a ver una pelea de boxeo. Y se me para una amistad mía y me dice que me montara en el carro con él porque había una gente que estaban allí, como uno dice, mira, están allí en una esquina para casarlo. Y el suceso fue que los que terminamos casados fuimos nosotros. Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Este es su hermano y amigo Freddy Arnaldo Carrasquillo junto a mi amada esposa Mariani Jiménez. Y este programa, ¿verdad?, lo que persigue es hablar de las grandezas de Dios, cómo Dios restaura los matrimonios. Estamos aquí con unos hermanos que nos van a testificar de las cosas grandes que Dios ha hecho con ellos y en su matrimonio. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mi nombre es Gretchen Álvarez y estamos en esta noche aquí esperando, ¿verdad?, poder ser de bendición a otros matrimonios. Amén. Dios les bendiga. Mi nombre es Eliezer Figueroa. Y para mí es un privilegio estar aquí en esta noche, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido y dejándole saber a cada uno de ustedes y a cada persona que llegue a este testimonio que para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén, gloria a Dios, nos gozamos, ¿verdad? Yo sé que va a ser un testimonio de mucha edificación a todos los matrimonios, familias que van a estar viendo las grandezas del Señor a través de este hermoso matrimonio. Pero queremos comenzar preguntándole, Gretchen y Eliezer, ¿quién eran ustedes antes de conocer a Cristo? Yo no le serví al Señor, nunca había conocido al Señor. Vengo a conocer al Señor cuando empiezo mi relación con Él, después de 10 años que venimos a conocer al Señor. Yo lo conocí cuando empecé visitando un residencial, quedándome en casa de unas amistades, y ahí es que yo lo conozco a Él. Y comenzamos una relación. Éramos unos niños, todavía chamaquitos, acabados de salir de la escuela, y comenzamos una relación. Amén. Yo pues fui nacido y criado en el Evangelio, y a la edad de los 13, los 14, esa edad donde uno pues se le zafa de las manos a los padres, pues comencé como que a tirar para imitar a mis hermanos mayores, a quedarme más, ya mi mamá se había mudado de residencial, pero ya yo empezar a quedarme en el residencial más tiempo, y como a eso de los 17 años, pues en una de esas por allí, caminando por el residencial, pues me topé con ella y Cupido me flechó. Cupido me flechó. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. ¿Y cómo fueron, verdad, esos primeros años de noviazgo? Me mencionaron, ¿verdad? Nos mencionaron que fue bien jóvenes, 16, 17 años que se conocieron. 18 por él, sí, él es un año menor que yo. ¿Cómo fue ese noviazgo? Pues nada, ignorantes al fin. Cuando yo comencé con él simplemente era él lavaba carros. Okay. Comenzó a lavarle los carros a un muchacho del punto. Y así sucesivamente él fue como que escalando y profundizando más en ese mundo hasta que se envolvió. Y pues al estar envuelto en ese mundo, pues llegan los problemas, comienzan las mujeres, comienza a serme infiel, de que me voy viernes, no me llegaba hasta el domingo, y así sucesivamente pasaron varios sucesos. Y desde esa edad, de 16, 17 años, ustedes, ¿verdad?, decidieron entonces irse a vivir juntos. Okay. Estábamos como quedándonos en apartamento de mi cuñado. Otro tiempo, pues, ahí como que habían personas que te alquilaban los apartamentos. Y así sucesivamente nosotros, pues, nos metíamos a vivir. Y
estuvimos brincando hasta que... Y les pregunto, ¿cómo fue la reacción de la familia, de los padres, al ver, ¿verdad?, que ustedes tomaron la decisión en la juventud? Yo le di mucho dolor de cabeza a mi mamá. Yo literalmente me le fui de las manos a mi mamá. Aquí era mi suegra, que ella era cristiana, ella era la que no permitía nada de esas cosas. Sí, mami era bien fuerte en eso. Mami pues no creía en estar cambiando así de pareja cada rato. Ya pues con la que conocía, pues como que se cogía con ella. Y yo pues al principio pues ella lo entendió, porque ella también fue parte de las personas que nos ayudó. Porque como pues, era una preocupación de madre, una madre que le habían asesinado a su hijo mayor. ¿Dónde está? ¿Dónde duerme? ¿Dónde se estará quedando? Ya yo me había ido de la casa de mi hermano donde dormía, y al ver como que decidimos a esa edad que como que iba en serio, organizarnos, tener un techo, esforzarnos por tener nuestras cosas, la fornitura y esas cosas, pues ella lo tomó bien, siempre dándonos el consejo de acercarnos al Señor, pues porque pues ella se enteraba siempre de las cosas que pasaban. Siempre se enteraba de las cosas que pasaban en el residencial, pues ella vivía unas calles detrás del residencial. Una de las cosas que me llama la atención, ¿verdad?, de los diferentes matrimonios que hemos podido entablar conversación y han testificado, es que dos cosas no fallan. La primera es que la Biblia dice bien claro: instruye al niño en su camino, y aún siendo viejo no se apartará de él. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención es que siempre hay un familiar doblando rodillas. En este caso, pues ustedes me cuentan, ¿verdad?, que había una tía. Mi mamá. Su mamá estaba doblando rodillas por ustedes. Y sabemos que las oraciones de una madre son poderosas. Yo en lo personal estoy en los caminos del Señor por las oraciones de mi madre. Y cuéntenos más, ¿cómo algún proceso, ¿verdad? Me están contando, ¿verdad?, que usted lavaba carros, le estaba lavando los carros a personas, ¿verdad?, que tenían cierta fama negativa dentro del residencial. ¿Cómo Eliezer se sigue adentrando en ese mundo? Es por la confianza, yo digo pues una gracia, como uno dice, que el enemigo le pone a uno, y la confianza de lavar carro. Comencé a velar, a hacer un velador, de velador a tirador, de tirador a runner, y entonces me pasaba con los grupos, me pasaba como uno dice, con los que eran, con los que parte de o sea, era una organización muy close, bien estructurada. No se le abría la puerta a cualquier persona así que llegara, y éramos casi siempre los mismos, y pues ahí pues que comencé como yo digo, empezó a morir la humildad, empezó a morir la honestidad. Podemos decir que el carácter suyo se empezó a degradar, ¿verdad? Sí. A causa, ¿verdad?, de ese ambiente donde se estaba, ¿verdad?, estaba caminando. La hermana Gretchen, ¿cómo podemos decir que estaba su carácter en ese momento? ¿Qué aconteció mientras su esposo Eliezer caminaba en esos caminos? Bueno, yo me envolví mucho con él, o sea, y como que lo apoyaba. Donde quiera que iban, uno estaba en la disco, ellos hacían cosas, uno apoyaba, pero realmente estaba sufriendo. Porque la realidad del asunto es que mientras está pasando todo eso, pasaron muchísimas cosas, y pues yo estaba sufriendo. O sea, yo disimulaba que estaba riéndome frente pero realmente... Por dentro. Por dentro. Sí, estaba en depresión. No, realmente no era feliz, era una falsa, una felicidad falsa, como uno dice. Que podemos decirle, hermano Eliezer, que a usted lo llevó, ¿verdad?, a tomar la decisión, ¿verdad?, de estar en andar, ¿verdad?, en estos pasos, el hecho de rodearse, ¿verdad?, con, ¿verdad?, personas incorrectas, o como joven al fin tenía tal vez unos sueños, unos anhelos, unas metas, unos deseos dentro de sí, que fue lo que impulsó a que tomara esa decisión. Yo desde elemental, siempre me gustaron los deportes, me gustaron muchas cosas, siempre me encaminaba en
De hecho, estando en el narcotráfico, estudiaba también en la universidad, porque siempre quería como que mezclar una cosa con la otra, pero desde muy temprano me llamó la atención y la fama que tenía mi hermano mayor, donde quiera que iba. ¿Sabes? Si iba a una escuela prepa, no me tocaban por el nombre de mi hermano mayor. Si llegaba a un sitio como en el residencial, ese es el hermano el hermanito de fulano. Y entonces, pues, eso fue de ahí fue que me comencé a embriagar de que yo quería, pues, en el residencial. Yo sabía todas las cosas que pasaban. Y yo quería, de una manera u otra, pues, como que seguir ese legado. O sea, quiero meterme por aquí porque como mi hermano era esto, yo quería hacer, ¿sabes? Realmente. Quería sentir tal vez ese mismo respeto. Ese mismo respeto, ¿sabes? Era una persona bien, que, pues como dicen en el mundo, que no se dejaba de nadie, que, ¿sabes? Una persona que realmente en la calle, pues, hizo un nombre en cuestión de que, ¿sabes? De que, como un pequeño cuco que, wow, miran, esto es fulano, y yo quería eso, yo quería tener el dinero fácil, yo quería esas anécdotas que me contaban, que era mujeriego, que era guapo, todas esas cosas, pues yo quería que de una manera u otra imitarla. Y ya que tengo, o sea, ya que esto me está llamando la atención, ya que me abrieron la puerta, mira, yo recuerdo que el mismo líder del residencial, él me decía, tú no eres para estar aquí, ¿sabes? Porque su mamá le servía al Señor también y era bien amiga de mi mamá. De hecho, mi mamá era la madrina de él. Y él le decía, tú no eres para estar aquí, tú eres para estar predicando la palabra, vete para la iglesia. Entonces yo por el tacho, porque yo estoy aquí ahora, chacho, ¿qué van a decir? Que tengo miedo, que aquello, que lo otro, y seguía detrás, como una marioneta detrás en ese ambiente, Eliezer, que usted, ¿verdad?, lo están relatando, ¿verdad?, donde estás en el narcotráfico, aconteció algo en la vida de Eliezer, ¿verdad?, que chocó con una pared. Aconteció, quizá te cogieron preso. Sí, yo en el 2010, yo digo, ahora, tú me haces esa pregunta y yo, ahora que le sirvo al Señor, yo siempre decía en el mundo, vivía bien frustrado, porque yo puedo decir que de aquel grupo, yo creo que no hubo una persona que tuviera más las puertas abiertas y más oportunidades a crecer en ese ambiente, pero siempre pasaba algo. Como uno dice, siempre metía la pata. Siempre me buscaba un caso. Fueron como 4 leyes de armas. Caí a base de una de esas leyes de armas, caí en una fabricación de un caso de asesinato en primer grado, fiado de un caso en el tribunal de Carolina. Ahí mismo me arrestan. Porque tengo una acusación, un caso en mi ausencia, un asesinato en primer grado y ley de armas en el pueblo de Guayama. Tuve casi 3 años con un grillete, 13 testigos que me señalaban. Las 4 personas que eran 4 personas, las 3 personas se les cae el caso. Y yo, que soy confundido por un line-up, un papel que sale mi foto y los testigos me identificaron. Wow. Yo soy el que me quedo, se me cae la vista preliminar, voy en alzada, y estuve peleando ese caso hasta que Dios se glorificó. Yo haciéndole promesas a Dios y Dios sabiendo que yo no se las iba a cumplir, porque, ¿sabes? No hay nadie que engañe al Señor, ¿me entiendes? Dios escudriña los corazones. Amén. Dios discierne los pensamientos, ¿me entiendes? Y yo, si me sacas de aquí, que ahora sí me voy a convertir, ahora sí te voy a buscar, ahora sí me voy a alejar del corillo, y Dios me liberta, me saca de ese problema. Gloria a Dios. Y no obstante, hasta el 2010 que hubo el operativo federal, y ahí sí, pues ahí choqué con la pared. Lindo el Señor. Ahí choqué con la pared. Ahorita nos estaba mencionando, ¿verdad?, que cuando decidió seguir estos pasos, usted fue poco a poco subiendo de niveles, ¿verdad?, en ese bajo mundo. ¿Nos puedes explicarle un poquito más sobre eso? Yo le abrí la puerta a 2 cosas. Y una de ellas era la cobardía y otra era la valentía. Porque yo siempre luché
yo sentía que Dios ministraba mi vida con una arma de fuego encima. Yo sentía que Dios ministraba mi vida con un paquete de droga en el punto. Yo sentía la administración y ahí me hacía el valiente. Y yo mismo en mi interior siempre luché. Por eso es que te decía ahorita que siempre se me abrían las puertas, pero siempre pasaba algo. Y hoy yo lo puedo entender. ¿Ves? Fui runner, pero perdí el roneo. ¿Por qué? Porque ya tú estás en esa posición, tú tienes que hacer otras cosas. ¿Ves? Tú tienes que ¿sabes? Tú eres la cara prácticamente de cualquier cosa que pase. Pues, ¿por qué lo perdí? Porque Dios no quería que yo estuviese ahí. Se me abrían las puertas con aquí, se me abrían las puertas por allá, pero entonces me buscaba caso. Cosas tontas, como uno dice, cositas que uno dice, pero tú eres bruto. No es que yo era bruto, es que había una madre que estaba orando, que no quería que yo siguiera introduciéndome en esto. No es que yo era, no es que yo hacía las cosas inconscientemente, es que había una oración que Dios estaba dejándome saber, ¿sabes? Te estás metiendo por este camino y yo te estoy deteniendo. No es ese camino. Estás tomando esta otra decisión y yo te estoy deteniendo. Y así sucesivamente llegué a posiciones donde prácticamente en un fin de semana, por dejarte saber, los líderes decidían irse a Estados Unidos, los líderes decidían irse para otro pueblo y decían, mira, pues tú te quedas a cargo de esto. Tú te encargas de recoger, de entregar cualquier cosa que pase. Tú vas a hacer había un grupito. Sí, que ese grupito y era bastante alto, ¿verdad? Y mi pregunta, ¿verdad?, va dirigida porque a medida, ¿verdad?, que usted se comenzó a adentrar más y más en ese mundo, hubo unas consecuencias. Exacto. Porque, ¿verdad?, las decisiones, sean buenas o malas, siempre van a traer consecuencias para nuestras vidas, ¿verdad? Y le pregunto, Gretchen, ¿qué consecuencias trajo esa decisión a su vida en carácter, ¿verdad?, de esposa, de pareja, de familia? Muchas consecuencias porque yo realmente apoyaba todo lo que él hacía. Que, ¿sabes? No hacía lo que él hacía, pero estaba apoyándolo. Sí, que sabía lo que él estaba haciendo. Sí, en mi casa, pues se guardaba, pues yo lo sabía. Guardaban armas, pues yo lo sabía. Yo estoy apoyando eso. ¿Y qué consecuencias hubo? ¿Qué sucedió? También, por poco también caigo presa también, porque realmente los muchachos sabían, tenían cómo saber cuando los policías iban a ir o si había el andaime. Y aparentemente uno de los muchachos dijo, negro, hay un andaime de mujeres. Dile a tu doña que no vaya a Castillo, porque así era que le decían. Y literalmente los policías, los federales, cuando se metieron en casa de mi suegra, estaba mi cuñado y le dijeron que como él no apareciera, que me iban a poner conspiración a mí, porque yo lo estoy tapando, lo estoy escondiendo. Y pues llegó un momento en ese proceso en la que usted pensó que él iba a seguir en ese mundo, que no iba a haber solución, que nunca iba tal vez a tener... En ese momento como que uno estaba, el diablo tenía uno tan envuelto que uno no veía como que iba a pasar. El grande en ese momento siempre nos decía, mira, va a haber un día de esto, van a venir los federales, nos van a llevar a todos, y uno lo veía como que chiste. Ponle casa de mujeres, esto, lo otro, y uno lo veía como un chiste. Tanto así que yo ahora sí, después que pasó el operativo, y dije, yo soñé varias veces con el helicóptero, o sea, que yo llegué a soñar con el operativo y no sabía qué era eso. Sí, que Dios te estaba avisando. ¿Sabes? Sí, pero que no veía mal, ¿sabes? Estaba tan envuelta en ese mundo. Y cuando sucede eso, que él logra, ¿sabes? Porque ese día él estaba trabajando, el día del operativo, y a él no lo cogen. Cuando se acaba el operativo, logran sacarlo a él de residencial. Y yo todavía estoy en mi mundo. El día antes andábamos jangueando, Día de Madre, y al otro día sucede esto. Y cuando yo veo en las noticias, que yo voy a casa de mi tía y prendo la televisión, porque yo fui para allá para supuestamente encontrarme con él. Y que yo prendo las noticias y yo veo las noticias. Eso fue como una venda, como si me hubieran quitado una venda. Esta es la realidad, ¿sabes? Como que se me cayó el mundo. Lo que está sucediendo. Ahí yo como que dije, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes? Como que yo no veía un después.
aquí se acabó todo, ya no hay más nada. Y en ese momento, ¿cómo te sentiste? Horrible. Yo no comía, yo estaba Caíste en depresión pánico porque total. yo decía, me van a llevar los guardias, porque ya lo dijeron. Fíjese, una de las cosas que a mí me llama la atención es que la Biblia dice que el enemigo ciega el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. Ustedes estaban completamente cegados, ustedes estaban, quizás el pecado, ¿verdad?, que corrompe al hombre, también lo ciega. Pero llegó el momento dado, ¿verdad?, que tanto Eliezer como Gretchen, Dios, pues, además de preservarlos, trató con cada uno de ustedes. ¿Cuándo llegó ese punto en donde Dios definitivamente les habla, los toca, les da quizá una experiencia que ustedes, ¿verdad?, internalizan dentro de ustedes y usted dice, no, yo tengo que cambiar, tiene que haber un cambio? Por lo menos yo, cuando está pasando esa situación que me quitaron la venda de los ojos, pues ahí es que yo comienzo llamo a mis cuñados como que, mira, Edgardo, ora por tu hermano, ora por nosotros, porque Dios te va a escuchar a ti, ¿sabes? Y al llegar el momento ese momento, cuando dicen que yo no vaya a residencial, porque pues a mí me van a dar de mujeres, a mí ese momento se me fue el mundo, yo caí al piso, yo no sé si me subió la presión, me bajó, yo solo sé que yo sentí un calentón encima de mí, que yo caí al piso y dije, pues mira, nada, me voy a tener que ir fuga con él. Era como si yo tuviera un angelito y un diablito. El diablito me decía como que vete con él. Pues de repente yo me paré del piso y respiré y dije, ¿sabes qué, Eliezer? Yo no voy a correr por la de nadie. Déjame en la iglesia donde está tu mamá y tú vete a esconderte donde tú quieras. Pero yo no voy a seguir con esto. Y hasta que llegué allí a la iglesia. Wow. Y desde ahí en adelante iba con mi suegra todos los días porque mi suegra era encargada de la cocina y siempre estaba envuelta en todo. Y en todos los cultos yo pasaba y Dios me empezaba a ministrar. Qué lindo es el Señor. A trabajar conmigo. Qué lindo es el Señor. Y antes, ¿verdad?, de que usted tuviera ese primer encuentro con el Señor, ¿qué cosas estaban sucediendo en su matrimonio? Bueno, el matrimonio, pues como te digo, yo era un mentiroso. El mentiroso, todo era a través de la mentira y victimizarme, me victimizaba mucho, pero realmente ya era como algo que, como yo le decía a ella hoy cuando hablamos, yo le decía, lo que Dios aleja de uno, si uno se aleja de Dios, eso se vuelve a acercar. Y yo estuve diciendo todo eso todo el día, lo que Dios aleja de uno, lo que Dios quita de la vida de uno, si uno se aleja de Dios, eso se vuelve a acercar. Y yo todo el tiempo ya era algo normal. O sea, verla, para mí era verla bien, ver que la casa estaba, ella siempre le ha gustado la decoración, ver que la casa esté bien, ver que salía, ver que tenía dinero, ver que no le faltaba nada, que cómo vestía, que se ponía, que prendas, accesorios pudiera tener. Pues ya eso era para mí, pues quizás, por ejemplo, salía viernes, llegaba sábado al mediodía o quizás sábado a las 7 de la noche, pues yo quería recompensar eso con portarme bien, con vamos a comer, con vamos a salir, con vete, cómprate aquello, vete, cómprate de lo otro y seguimos. Una de las cosas que marqué su corazón en cuestión del impacto que al momento, que yo concibí una hija fuera del matrimonio, pero también eso me hace, ella como quien dice, me enseña y me educa, porque hoy la relación que tiene mi hija con ella es intocable, ¿sabes? El cómo ella, en vez de alejarme, de rechazar a mi hija, al contrario, ¿no? ¿Me entiendes? Con ese deseo de ser madre, de hace 15 años atrás, más 10 años que estuvimos en el mundo, son 25 años con el deseo de ser madre, pero ahora mismo la gente la ven y, ¿sabes? Si mi hija no dice o ella no dice que no es su mamá, ¿sabes? Tú no vas Nadie lo va a saber. no vas a ver, son idénticas en muchas cosas
son idénticas en muchas cosas, ¿me entiendes? Gloria a Dios. Y yo le decía, wow, yo te traje este dolor a ti porque este impacto ¿sabes? De saber que concebí una hija por fuera del matrimonio y tú me pagas con bien. ¿Sabes? Que es lo que hace Dios, ¿me entiendes? Es el modo operandi de Dios. Nosotros le fallamos y Él nos paga con su misericordia. Amén. Nos paga con bien y fueron muchos sucesos. Y cuando sucedió eso, ¿ya usted le estaba sirviendo al Señor? No. ¿Y cómo fue ese impacto? No, fue de fuerte. Enterarse, ¿verdad? Que la persona que usted amaba, ¿verdad? Que la que estaba ahí para él. Fue fuerte. Yo escuchaba los otros días a la pastora María Julio. Ajá. Y ella testificaba porque ella le pasó algo parecido. Y yo me identifiqué mucho con eso porque realmente yo me sentía así. O sea, él pues era una figura pública, le decían, no, una figura pública, pero cuando ya tú vives en un residencial, ahí está, ¿sabes? Uno como que el orgullo, que van a decir, mira y todo eso era una presión. De verdad, yo caí en una depresión, tanto así yo no comía. Yo lo único que hacía era fumar, beber, tanto así que el diablo me quería volver loca. Yo me mecía, porque yo como que no quería ni que él me tocara, porque fue como que un shock bien, un tiempito después, pues fue que el Señor, digo yo que fue el Señor, ¿verdad? Porque yo no sé, a mí me preguntan, Gretchen, ¿y cómo tú pudiste, verdad, aguantar eso? Sobrellevar eso. Y yo decía, mira, realmente yo no sé. Yo, pues, ahora yo entiendo que todo era a propósito de Dios, porque la niña, Dios tiene propósitos con ella, ¿sabe? Que ella ha sido una bendición. Amén. ¿Sabe? Que todo tiene un propósito, pero fue fuerte, de verdad. Y todos le servimos al Señor, tanto ellos como nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros, tanto la mamá de la niña como nosotros, tenemos una buena relación. En todas sus etapas, en todas sus... estamos. Siempre en las actividades desde primer grado hasta su cuarto año, siempre pues se mencionaba eso, ¿me entiendes? Había gente que decía, wow, como ustedes, y siempre, si hay una foto en las redes sociales o algo, la gente como usted dice, Dios, ¿sabes? Ponerle a Dios experto primero. En sanar las heridas. Y miren, nosotros nunca nos hemos sentado a hablar ni nada. Dios organizó todo, Dios orquestó todo. Y estamos juntos, compartimos. Gloria a Dios. Y yo en ese momento, en el mundo, yo decía, wow. Y cogí mucho consejo de amistad y me decía, wow, ella es buena, ¿no? ¿Sabes? No la pierda, era algo normal. Y yo la había encerrado en una depresión, en un menosprecio. Fue fuerte, los primeros años fueron fuertes, porque tanto, ¿sabes? No le servíamos al Señor. Tanto a su familia, perdía el respeto de su familia. Por ejemplo, una ocasión decidí guardar una supuesta mudanza en casa de su tía, y su tía pues apartada, no le sirve al Señor. Ella tuvo a las 3 de la mañana tuvo un sueño que su abuelita le decía, que le señalaba uno de los cajones que yo había puesto en la marquesina. Ella se levanta bajo esa experiencia, y cuando va a la marquesina que abre el cajón, en el cajón habían unos rifles y unas pistolas que yo la había escondido. Dios que revela. Ahí me caliento con ellos. En otra ocasión compartíamos íbamos hacia la casa del papá de Diego a ver ninguna pelea de boxeo, y pues de presentado, porque es como uno dice, a veces uno dice, yo que vengo de ese mundo, a veces uno se preocupa por los nombres, por los que la llevan, pero hay muchos sucesores, muchos jóvenes que lo que están en el presentarse, que quieren ser presentados, la curiosidad, que quieren tener el nombre, quieren que digan yo estuve, quieren que digan yo participé, yo me monté, yo también meto mano, y yo estaba, creo que en esa etapa, sin medir las consecuencias de los actos. Y yo recuerdo que yo estaba comprando una caja de cigarrillos para ir para en casa del papá de Diego a ver una pelea de boxeo, y se me para una amistad mía y me dice que me montara en el carro con él, porque había una gente que estaban allí, como uno dice, mira, están allí en una esquina para casarlo. Y el suceso fue que los que terminamos casados fuimos nosotros, para ir al grano. Los que terminamos casados fuimos nosotros, y nos vimos
Vimos el carro metido dentro del patio de una casa porque perdí el control, guiando. Y esa gente, pues, esas personas que nosotros fuimos a hacerlo, terminaron ellos haciéndolo a nosotros. Y da la casualidad que entre medio de todo ese suceso, todo aquel corre, nosotros corriendo por todas aquellas calles, ella pasa por esa escena con la mamá de las nenas de la persona que andaba conmigo. Wow. Entonces, pues, el carro allí, en una escena que van a pensar, pues están muertos dentro del carro. ¿Sabes? Que en diferentes ocasiones fueron impactos, ¿sabes? Y cuando ya pensábamos cuando ella ya pensaba que ya la cosa está calmada, venía otro impacto y sí, la vi. Yo la veo ahora y que yo siempre le digo, flaca, tú estabas en el hueso. En el vacilón, yo le digo, estabas en el hueso, pero hoy entiendo, hoy entiendo que esa era producto de mis decisiones, producto de mi pecado, de mi lo que yo trataba de imponerle, ¿me entiendes? No le permitía prácticamente ser ella, porque lo que vivía era una apariencia dentro del hogar. O sea, le podía bajar del cielo, pero no estaba recibiendo amor. No estaba recibiendo el amor, que es lo que importaba. Siempre un matrimonio, ¿verdad? Siempre uno de los dos siempre toma la batuta espiritualmente en la casa, ya sea el varón o sea la mujer. En este caso, ¿quién fue el que decidió coger la batuta espiritual y, ¿verdad? Y acordarse del Dios de los cielos? Yo. Bueno, sí. O sea, yo no le serví al Señor, pero el Señor empezó a trabajar conmigo. Amén. Qué lindo Dios. Desde ese momento. Desde ese momento, ¿verdad? Que le dijiste, vete tú, déjame en la iglesia. Desde ahí no volviste a ser igual. Sí, yo digo que Dios nos separó. Qué lindo. ¿Sabes? Porque él trabajó conmigo en la cárcel. Amén. O sea, yo pues pude llegar a ser el pastor de la cárcel. Wow. En la cárcel donde me tocó ir no había iglesia. En la cárcel donde me tocó ir, Dios comenzó a trabajar conmigo de una manera y comenzamos a trabajar en un palito, en el frío. Y el Señor a través de la pastora nos dice, ellos van a llegar al palo y se va a hacer una congregación. En la cárcel hay una congregación. Gloria a Dios. En la cárcel pasaron en aquel momento más de 60 personas que se convirtieron al Señor. No teníamos salón, no teníamos nada. Nos introducieron al schedule de la cárcel y allí se dan cultos en español. Qué lindo, Dios. Pero todo comienza en el operativo. Amén. En el operativo yo me entró una llamada de uno de los que era líder. Hoy no está en este mundo. Y esa persona me dice, no te preocupes, ellos se van ya mismo. Pero nada, tranquilo. Esperamos que ellos se vayan y yo te voy a llamar para atrás porque es a mí, a fulano que nos están buscando, pues para que tú te quedes al frente de eso. Entonces yo en el operativo escucho que están rompiendo las puertas, se están llevando a todo el mundo y uno de los líderes me está llamando y me está diciendo, tú te vas a quedar al frente de lo mío. Yo lo que estaba viendo en mi mente era signos de dólares. Yo digo, bueno, pues ahora es que ahora... Pero no estaba viendo las consecuencias, no estaba viendo la trampa que me estaba haciendo el enemigo, que habían gente que no estaban, que prácticamente estábamos solos. Y en eso, ahí yo siento eso que te comenté al principio, ese Espíritu Santo, esa contestación de la oración de mi mamá, que Dios te está diciendo, hoy es el día, ¿me entiendes? Como ese quebranto. Hoy es el día, ¿me entiendes? Yo sentía eso dentro de mí y... Escuchando aquellos helicópteros, recuerdo como esto nunca se me va a olvidar. En la casa donde yo estoy, la persona que me estaba invitando a fumar. Me decía, mira, pero ya que estamos aquí, vamos a fumarnos algo. Pero yo dentro de mí, yo lo único que hacía era que miraba para el piso y movía las manos y movía los pies. Y cojo el teléfono y me da con llamar a mi hermano menor. Mi hermano para aquel tiempo era un joven como de algunos 17 años, era pastor de una iglesia. Y yo siempre lo he visto como un hombre de Dios. Para mí mi hermano menor es un hombre del Señor. Desde su temprana edad, haciendo las confras en las escuelas, una de las escuelas más calientes de Carolina, guardándose para el Señor. Y yo le llamo y le hago la misma llamada que Gretchen le hace. Y le digo, ora por mí, porque Dios te va a escuchar a ti. Gloria a Dios. Y no me va a escuchar a mí.
y necesito tomar decisión, estoy bien confundido. Yo le dije, yo estoy bien confundido, no sé qué hacer. Y él empieza a orar. Pero yo recuerdo que él empieza a orar, pero yo estoy todavía como que en el limbo. Y él empieza a hablar unas lenguas como aramea. Eso es lo que yo entendía. Yo decía dentro de mí, aún teniendo el conocimiento, porque yo soy nacido y criado en Irán, yo decía, diatre. Esa fue mi expresión. Yo decía, diatre, man, hablando lengua. Y yo ahí esperando que él me dijera. Y entonces escucho cuando mi hermano deja de hablar y empieza a llorar y me dice, así te dice el Señor. Y me dice, este mismo año, tú y yo vamos a estar adorando a Dios juntos en la iglesia. Poderoso Dios. Y yo dije, yo sé lo que me espera. Yo sé de lo que yo participé. Yo sé a dónde yo puse mis manos, dónde no puse mis manos. Y tú me estás diciendo que este mismo año tú y yo vamos. Qué lindo. Pues, lo dejé ahí. Sí. Lo dejé ahí y ahí ya había Dios. Empezó Después de esas palabras que Dios me dio, ya Dios se pudrió el yugo. En ese proceso me llama la atención porque estás diciendo, ¿verdad? Que el enemigo, tú estando en los caminos, te quiso sacar. Te quiso sonsacar, te quiso ofrecer, ya estando en los caminos, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo cuando ve a la persona, ¿verdad? En los pininos, cuando está comenzando en el evangelio, siempre van a venir las tentaciones. Exacto. Pero el Señor, ¿verdad? Nos libra de esas tentaciones, los da la salida para poder escapar de esas tentaciones, para poder resistir y poder soportar. En este caso vemos un Eliezer que soportó, exacto, que resistió en ese momento, ¿verdad? Cuéntanos más, Eliezer. Una vez sales de la cárcel, ¿qué sucede? Pues una vez, primero yo, pues a través de un dinero pues que en una confiscación que tuve, tenía un dinero que se supone que una cantidad bastante. Amén. Se supone que se me entregara. Mientras yo estuve en el mundo, ese dinero era imposible, por nada del mundo. A ese dinero apareció. Pero yo recuerdo que una vez yo sirviéndole al señor de la cárcel y ella afuera, yo le digo a ella, mamá, por favor, cuando tú tengas un tiempo, pues busca a ver si aparece ese documento, a ver qué pasa. Ya que yo estoy aquí, pues yo tengo que estar aquí como por 5 años, cuidado si más, búscate eso, a ver qué. Porque no sé, yo como que me quiero fiar. Pero yo le decía a ella, yo quiero fiar, quiero prepararme más económicamente y venir y pasar la sentencia. Esa era mi mentalidad. Pero Dios tenía un plan. Qué lindo, Dios. Porque Dios tenía un plan. Entonces, pues recuerdo que ella encontró el papel, que lo buscaba y lo buscábamos por ningún lado. Ese día apareció, ella pues siguió el orden de lo que decía el documento, que era ir al cuartel, del cuartel la mandan al tribunal. Cuando llega al tribunal, pues resulta ser que el mismo abogado que nos había representado, pues ese mismo abogado nos había cobrado el cheque sin dejarnos saber. Él había aparentemente como no nos encontró, dice pues que lo como no nos encontró, él lo cobró. Y por ahí entramos en comunicaciones, hasta que pues tenemos el dinero. Yo le digo a Gretchen, voy a fijarme porque quiero estar contigo, voy a hacer más tiempo. Y recuerdo que cuando yo salgo, hice 2 cosas. Una de ellas, lo primero que hice fue, me acuerdo que había una tienda en Plaza Escorial, que era una librería que cerró, Boulder. Sí. Yo le dije a ella, hay una Biblia, que es esta Biblia que tengo. Gloria a Dios. Es una Biblia, siempre desde niño me llamó la atención la Biblia Thompson. Pero entonces en Boulder venía una Biblia Thompson tamaño personal, con toda esa información, esa es mi Biblia y mi Biblia. Y yo le decía, antes de llegar a cualquier lado, vamos a ir a comprar una Biblia. Qué lindo. Amén. Esa fue lo primero que hice. No toqué restaurante, no toqué nada, me compré una Biblia. Y lo segundo fue que yo aún no creía y no sabía, no es que no creía porque ella me estaba dando el testimonio, pero yo conocía al Señor desde temprana edad, desde niño. Había tenido experiencia con el Señor y conocía a Dios, pero ella nunca la había conocido. Yo digo, bueno, vamos a ver, ahora estoy afuera, ahora pues, ¿sabes? Que uno pues ya pasamos este trago, ahora uno pues, déjame ver si es verdad que esto es en serio,
o qué vamos a hacer, porque si es en serio, es en serio. ¿Sabes? Con Dios no se puede jugar. Él nunca se quiso tampoco casar en el mundo. Decía que eso era algo serio. Yo no me quería casar en el mundo, yo no me quiero casar para divorciarnos. El que se casa es un compromiso que está haciendo con Dios. Amén. Y entonces, pues ese día, pues como les decía, pues llegamos a casa de mi mamá, estamos en el cuarto donde yo me voy a quedar. Mamá pues nos dejó estar juntos los dos en la casa, en contra de su voluntad, porque ella decía que aquí en mi casa no va a haber nadie fornicando ni adulterando, aquí el que viva tiene que vivir casado. Y yo recuerdo que yo me estaba afilando los dientes, como uno dice, yo pues estoy en la libre, estoy con mi pareja, con mi esposa, pues llevo 6 meses que creo que estuve para afiarme sin estar con ella. Y yo recuerdo que cuando me le acerco, ella me pone la mano en el pecho y me frena y me pone la mano en el pecho firme y me dice, te voy a decir una cosa, tú no me vas a poner una mano encima hasta que nosotros nos casemos. Y yo dije, wow. Y eso fue, quizás se oiga algo sencillo, pero para mí que yo me diga si ella ¿sabes? Si ella, ¿qué vamos a hacer? Si ella... Sí, ahí se dio cuenta que realmente exacto, ella también estaba siendo transformada por el Señor. Si ella sigue, yo voy a seguir. Qué lindo. Si ella se aparta, pues yo me aparto. Porque como que no tenía ese nivel espiritual dentro de mí, como decir, pues si ella se aparta, pues yo voy a seguir. ¿Sabes? Y al ver que ella me dijo, no. ¿Sabes? Eso fue octubre. Decidimos casarnos en noviembre, el día del pavo, al otro mes. Rapidito, gloria a Dios. A mí usted no me pregunte. Gloria a Dios. En la iglesia el primer día que fuiste, después que te fijaste. Sí. Gloria a Dios. Y todo pareció. Fue una boda, me acuerdo, le hicimos en la marquesina de mi mamá, pero fue una boda. Yo tenía grillete, no podía disfrutar mucho, apareció todo. Gloria a Dios. Dios se glorificó. Y desde ese día hasta hoy, hemos decidido agarrarnos de... Gloria a Dios. De esa poderosa palabra. Pero vemos, ¿verdad? Vemos un matrimonio, ¿verdad? Que comenzó sin caminar con Dios. Luego de ese proceso, ¿verdad? Que fue un proceso doloroso, un proceso donde cumples tiempo en la cárcel, sales otra persona. Exacto. Con otro pensamiento. Y en ese momento que sale, vas a aprender a ser esposo. Exacto. Como Dios, ¿verdad? Como Dios demanda en su palabra. Qué lindo, ¿verdad? Que había una dama a tu lado que rápidamente, ¿verdad? Tuvo ese temor de Dios. Porque la Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Exacto. ¿Verdad? Y hasta que se casaron, han venido luchas y batallas, me imagino, en ese proceso después de casarse. Sí, han venido muchas tempestades. Han venido muchos procesos, tanto como matrimonio. Yo he tomado malas decisiones, ella ha tomado decisiones que quizás no nos afecten como matrimonio, pero a lo mejor hemos pasado procesos que hemos dicho, ¿sabes? Que ya pues no merezco esto, o no merezco que me... con personas de afuera, amistades. Yo he tomado una decisión que en un momento dado pues me tocó sentarme, pasar por un proceso de reconstrucción y la vuelvo y la llevo a aquella persona. Los primeros años de caminar tomé una decisión, aunque no hubo acto, no hubo contacto, pero hubo unas decisiones que realmente ante los ojos de Dios, pues tenía que, pues tengo un ministerio, estoy predicando, Dios está abriendo las puertas, pero entonces tuve que entrar a una oficina con un pastor, con mi pastora, tuve que sentarme un tiempo, reestructurar, dejar que Dios trabajar en ella. Y aunque uno puede decir, mira, no fue algo fuerte, pero sí, en ella, yo puedo decir, wow, le estoy demostrando a aquel. Sí. Aunque sea una sencilla, porque para Dios no hay sencillez. ¿Sabes?
Para Dios no hay sencillez, ¿me entiendes? Si hay un momento que tú no cumples con los requisitos de Dios, pues ante Dios, pues hay que apretarle esa tuerca, como uno dice. Y han venido muchos momentos difíciles. En mí, nosotros somos una familia bien close. A mí me tocó pues trabajar pues una adicción de mi hermano. Perdí a mi hermano. Ella siempre estuvo ahí, acabando prácticamente de perder a su papá. Sentí como que dejó su dolor hacia un lado y vamos para adelante. Esto no nos va a detener. Entra mi papá, reciente como hace un año, pierdo a mi papá, después de estar días y días en hospitales, nos los llevamos unos días para casa. Ella estuvo ahí conmigo. Gloria a Dios. Papi muere en mayo, mami muere en octubre. Ella estuvo ahí conmigo, ¿me entiendes? Y han venido como he dicho, muchas tempestades, pero también siempre ha estado el Dios. Porque no es lo mismo pasar procesos, pruebas sin Dios que con Dios. Es diferente. Que toma el timón de la embarcación. Amén. Y siempre nos lleva a puerto seguro. Ahorita mencionaste que Dios empezó a trabajar con ustedes, pero para empezar a trabajar con ustedes los tuvo que separar. Exacto. Y me vino a la mente, ¿verdad?, parte de nuestro proceso, porque nosotros, ¿verdad?, estábamos en un ciclo de violencia doméstica y Dios permitió, porque yo digo que fue Dios que permitió que nosotros tuviéramos una orden de protección, y esa orden de protección nos separó. Exacto. Y en esa separación de 7 meses fue que el Señor comenzó a quebrantarnos. Wow. Pero aún en medio del quebrantamiento, donde yo me volví a reconciliar con el Señor, hubo muchas veces que yo decía, un Dios hablándome, yo lo voy a hacer, yo tengo esto para ustedes. Yo me sentí que Dios no, yo perdía la fe. El Señor, pasan los meses, tengo esta orden de protección, nada pasa, yo no veo que estás haciendo nada. ¿Dónde está lo que me hablaste? Y mi fe como mujer, porque yo estaba herida, yo tenía una autoestima por el piso, yo no me sentía bien, yo no estaba bien porque yo sabía lo que Dios ha hablado. Y como mujer yo me sentía quebrantada y yo decía como que, Señor, tú hablaste y no veo lo que tú me estás hablando. ¿Te pasó en algún momento eso en medio del proceso? A mí eso me pasó por lo de los embarazos. Yo digo, Señor, tú hablaste. Y no es que Él me hable con gente que me conoce. ¿Sabes? Todas esas veces que Dios me habla de gente que no me conoce, que va a la iglesia y me llama, ¿sabes? Y yo digo, wow. ¿Sabes? La primera fue en 2015, que Dios me hizo 2016 año de cumplimiento. Llegó el 2016 y pasó. O sea, cuando salgo embarazada, la emoción, todo el mundo se volvió loco, porque eso lo estaba esperando. Que era estópico. Que llegó al médico, me dice que es tópico. Yo ahí le reclamé muchísimo al Señor. Yo dije, wow, me lo diste. ¿Para qué me lo diste si me lo vas a quitar? Y pues me ha pasado mucho cada vez que perdía una barriga y decía, pero si tú me lo prometiste. Amén, Él cumple. Y esos 3 años y medio que usted estuvo en la cárcel, ¿cómo se sintió usted? Usted sabía que le estaba sirviendo al Señor, que el Señor le estaba trabajando no solamente en usted, sino también en Él. ¿Cómo se sintió? ¿Hubo momentos en los que tal vez su fe menguó? Tal vez dijo, Dios mío, Señor, yo te estoy buscando, te estoy viendo. Siempre estuve al lado de una mujer de fe. O sea, mi suegra estuvo todo el tiempo. Y como estaba todo el tiempo con ella, pues nosotros hacíamos ventas, vamos a ir a visitarlo para la cárcel. Nosotros viajamos a verlo. Y siempre estuve con ella, envuelta en las cosas de la iglesia y como que no me vi. Siempre vi el apoyo de mis cuñados y de ella no me sentía tan, ¿sabes? Yo como que me enfoqué en buscar del Señor. ¿Sabes? Me alejé de mis amistades. Tremendo. Solamente tremendo. Sí, que te refugiaste en ese Dios que sana. Exacto, cuando Él me llamaba, que yo lo veía como que, yo no voy a seguir esto, lo otro, ahí yo hablaba con la pastora y la pastora me daba consejos y yo lo llamaba y le decía, chicos, sigue para adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo lo apoyaba. Pero... No, y lo bueno es que realmente nunca estuvimos solos. Sí. Es algo que yo siempre lo comparto y pues si algún día Dios me permite llegar a algún lugar a predicar y hay alguna vida que Dios liberta, amén, que Él lo hace, amén, Él lo liberta, rompe las cadenas y el Espíritu Santo lo inquieta y esa persona decide aceptar al Señor, yo siempre se lo digo, no lo dejen solo, porque
No lo digo porque quiero decirlo desde un altar ni nada, porque es que eso fue lo que trabajó en mí. Nunca estuve solo. ¿Sabes? Mis hermanos, mis amistades, los líderes de la iglesia, Amén. las personas que me conocían, otros que ya habían caminado, que ya llevaban tiempo caminando antes que nosotros. Nunca me dejaron, nunca estuve solo, nunca tuve ese tiempo como de esa baja. Siempre había alguien, siempre había una llamada, Amén. siempre alguien llegaba, Amén. siempre alguien me buscaba, siempre alguien me invitaba a un sitio. Y lo que hice fue retomar lo que dejé desde Amén. niño, porque Amén. ya sabía. Y me gozo tremendamente con ese testimonio. Yo sé que hay muchos más detalles, muchas cosas que ¿verdad?, que testificar, pero me gozo porque a veces, y pasa mucho en los matrimonios, a veces en medio de esos procesos matrimoniales, muchas veces se va al lugar incorrecto. Y lo primero que a veces nos testifican o nos dicen o nos aconsejan es divórciate. Esa persona no tiene solución, ella no tiene solución, él no va a cambiar, ella no va a cambiar. Pero qué lindo que es el Señor en su misericordia, Sí, Señor. por lo menos a ti, Gretchen, te permitió estar al lado de una mujer de fe. Que tal vez tenía todos los elementos para decirte, déjalo por loco o déjala por loca, pero no. Peleó contigo y fue al lugar correcto, que fue el altar, fue la oración, fue el ayuno, ¿verdad? Y hoy vemos, gloria al Señor, un testimonio más de las cosas que Dios hace en la vida de las personas, de las familias que se dejan transformar por el Señor. Porque, ¿verdad?, el Señor siempre está presto, el Señor siempre está dispuesto, extendiendo la mano, ¿verdad?, para sanar, para salvar, para restaurar. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos que permitirle al Señor que el Señor obre, que el Señor quebrante, que el Señor, ¿verdad?, haga lo que Él quiera hacer. Pues fue un gozo enorme, tremendo, escuchar este testimonio de nuestro hermano Gretchen y Eliezer, un testimonio que nos, ¿verdad?, nos dice que Dios todavía restaura, que Dios sana, que Dios hace todas las cosas nuevas, y el propósito de este testimonio, de este programa, es que usted se pueda ver reflejado en esta historia y pueda entender que si lo hizo con ellos, también lo puede hacer con usted. Así que dele y permítale al Señor que obre en su corazón, en su vida, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Esto es Maranata 911 TV. Dios les bendiga. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.